en las profundidades de los Andes bolivianos, donde la tierra guarda secretos milenarios y los ecos de la devoción retumban en cada rincón de las minas, emerge una figura sagrada, la Virgen del Socavón. Su historia no comienza en una aparición milagrosa ni en una sola advocación, solo que muchos no saben que esta Virgen es también la Virgen del Rosario, una identidad que con el tiempo se fragmentó, se transformó y se adaptó a los ritmos de la cultura minera y a la fuerza de la tradición andina. Hoy, su imagen reina en Oruro durante uno de los carnavales más poderosos del mundo. Oculto entre leyendas, documentos perdidos y símbolos religiosos mestizos, nos revela una verdad más compleja y fascinante. Es la historia de una virgen que se convirtió en guardiana del socavón y un símbolo eterno de fe. Tenemos hoy en día ya escrituras, documentos que nos permiten mencionar de que la devoción ha sido a Nuestra Señora del Rosario, ¿no? Sin embargo, al llegar el mayordomo que se hizo cargo, Diego González Juárez, la imagen ya tenía el rosario y tenía una vela artesanal, no hecha por el artista, sino seguramente por algún mestizo o por algún indígena devoto de Nuestra Señora de la Candelaria. Por lo tanto, podemos considerarla como una biadvocación, o sea, una devoción tanto a Nuestra Señora del Rosario como a Nuestra Señora de la Candelaria. Pero es en 1771 donde ya se oficializa el culto a Nuestra Señora de la Candelaria o de la Purificación, como se llamaba entonces, aunque la mayoría le seguía denominando, como se hizo inicialmente, como Nuestra Señora del Socavón. Bueno, originalmente la imagen era la Virgen de la Candelaria y siempre tenía un rosario. ¿No? Las advocaciones que hay de la Virgen de la Candelaria siempre tienen un rosario. Ahí viene un poco la confusión. Sin embargo, en alguna novena se habla del rosario de la Virgen del Socavón. Por eso es que hay esa confusión. Hay una imagen en el Museo Sacro, por ejemplo, con las mismas características de la imagen, con el color del manto azul, el ropaje rojo, que en realidad es Virgen del Rosario, ¿no? Y tiene las cuentas del rosario. Pero en realidad la vocación original es precisamente la Virgen de la Candelaria. Ya. De la Candelaria. Bueno, al final de cuentas la vocación es simplemente una apropiación popular religiosa. Estamos hablando de la Virgen María. Exacto. ¿No? Entonces no hay una cuestión de ponerlo uno encima del otro o diferente a la otra. Es la vocación de la Virgen María y simplemente son los atributos de la imagen que tienen estos elementos. Originalmente la imagen que tenemos en el templo, en la restauración, debía haberse colocado el rosario para darle la originalidad a la imagen que tendría originalmente en el tapial que nosotros conocemos. Una copia de la pintura original que viene, como ya entendemos ahora, desde 1739. Esta es una copia correspondiente a 1781, ¿no? Y es una placa de metal, ¿no? En esos tiempos se acostumbraba, digamos, porque así era más vendible, ¿no? Por el precio económico de las clases mestizas e indígenas, que eran las que tenían más acceso a este tipo de trabajo, ¿no? Y podemos ver y observar de que la imagen, en relación a la original, mantiene la vela, mantiene el rosario. Claro que sí, son elementos simbólicos que le dan cierta fortaleza, digamos, a la advocación, ya que tanto la vela, que ejemplifica la Candelaria, como el rosario, a Nuestra Señora del Rosario, le dan ese poder espiritual que era lo que necesitaban los que laboraban en la mina. Y viene la pregunta, por supuesto, ¿por qué el rosario? Sí. ¿No? Y bueno, realmente el documento nos menciona que era la devoción de los dueños, ¿no? Pero de los que elaboraban era la candela. Y viene esa podríamos decir, biadvocación que se mantuvo durante mucho tiempo hasta que ya vino la restauración y fatalmente, al parecer, tanto los devotos como el rosario ya se fueron perdiendo, ¿no?
tablado alrededor, de manera que ya no había ni la vela, ni tampoco había el rosario, ¿no? Entonces ya al ir retirando estas tablas azules, entonces ha ido apareciendo parte de lo original. ¿No? Entonces es importante esta descripción, porque aquí se ve, ¿no?, el proceso poco a poco, donde han ido apareciendo los ángeles, han ido apareciendo el costado, esta es la parte de todavía no sea la parte derecha, que es la más lastimada en este caso. Entonces aquí se ve el manto original, ahí es donde recién descubrí el manto original al retirar las tablas. Esta es la vela que te mostré, esta es la vela original. La vela la hicieron artesanalmente, digamos. Claro, es la vela original, y es una vela que no es hecha por un artista porque no tiene las condiciones, o sea, de que sea recta, de que sea, ¿no? Inclusive es en partes que es la confección. Entonces es importante, a ver, y aquí está la vela ya derecha, ¿no? Entonces aquí tú puedes comparar las dos, y la vela definitiva que también está. Entonces al bajar el lienzo ya no han encontrado toda esta parte ya estaba perdida, y la parte inferior se supone. O sea, entonces ya también ahí estaría el rosario, pues. Sí. Aquí explica cuál es lo que han rellenado prácticamente con este blanco, ¿no? Las partes que han ido rellenando que faltaban. Y prácticamente aquí abajo ya no han encontrado nada, y menos los devotos que estaban a los lados. Es que ha desaparecido, porque en el momento de colocar el ropaje en la imagen, lamentablemente la parte lateral de la imagen se ha ido dañando. Ha tenido una sobreposición de pintura, ¿no? De manera que se ha perdido lo que originalmente había. Entonces, por eso vemos también el brazo de un donante en la parte inferior, y no sabemos cuáles eran los dos donantes que tenía esta imagen. Ya. En realidad, yo me voy a remitir ya a la nueva investigación que hizo Javier Cárdenas Medina sobre el tema de la capellanía que había de 1730. Entonces, esta imagen presumiblemente ya existía por el estilo que tiene, que es de barroco mestizo, ya existía en realidad de mucho antes, incluso puede ser contemporánea al tema de la fundación de la villa. La imagen de la Virgen de la Candelaria es usada en toda América por el hecho de la divulgación de la palabra a través del símbolo de la luz que tiene la imagen de la Virgen, porque a partir de sacar del oscurantismo a la población, entonces obviamente se estaba utilizando esta imagen que es patrona de Canarias, y esta imagen es la primera imagen de la conquista en realidad en el siglo XVI. Entonces necesariamente tengo que llegar así, con esa vocación. Ahora, obviamente esta imagen estaba en una ermita que estaba muy próxima a un socavón, entonces por eso el lugar era conocido como el socavón de la Virgen. Pero en el siglo XIX, cuando se dejó de utilizar se dejó de explotar la mina, por esa inversión gramatical e ideológica del socavón de la Virgen, se la conoce como Virgen del Socavón. Lo que podría asumir es que nació como rosario, ¿no? Pero casi a la vez también fue Candelaria, ¿no? Lo que respetaron hasta el año de 1900, donde solamente se pudo conocer de que que tenía vela, ¿no? O de que era Virgen del Rosario, de la Candelaria, ¿no? Todo ello se puede complementar con los documentos que ya se han podido encontrar, que viene a ser lo que, repito, en 1771, que se oficializa una cofradía de Nuestra Señora del Socavón, donde a la vez se oficializa también el culto al rosario y a la vela, ¿no? O sea, como que los dos, se reconocen los dos, pero el mayordomo, a partir de 1771, menciona que la patrona oficial
del santuario del socavón es a la purificación, y por ello su fiesta es el 2 de febrero, ¿no? Ya es oficial. No, hoy en día, desde 1771 hasta la fecha, es abrumadoramente es a la Virgen de la Candelaria, pero es bueno también reconocer, ¿no?, los orígenes, los motivos de la construcción. Estamos a 15 años de la erección de 300 años, del tricentenario de la capilla de Nuestra Señora del Socavón, y preparémonos ya con toda esta información que tenemos, complementémosla también, ¿no?, para poder actuar en beneficio de que tenemos tanto historia en memoria oral y en memoria documental. La Patria, la mejor opción en difusión.